están, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio de entrevistas, no solamente de candidatos, sino también para conocer cómo está el ambiente electoral, porque es ahora mismo lo que atañe al Ecuador. Todo el mundo está a la expectativa de quién va a ser el próximo presidente, de quién va a ser, cómo se va a configurar la Asamblea Nacional. Y por eso hemos tenido la suerte de contar con varios profesionales. La semana pasada ya nos acompañó Carlos Medina y hoy está con nosotros Paulina Mogrovejo. Ella es analista política y experta en derechos humanos. Con ella vamos a conversar precisamente sobre el ambiente político y todo lo que está ocurriendo en el país. Paulina, bienvenida. Muchísimas gracias, Nelson, por la invitación. Qué gusto poder estar aquí conversando con usted de estos temas tan importantes y que nos atañen a todas y a todos en el Ecuador. Sí, definitivamente importantísimo. La gente tiene que estar ahora desesperada por saber cómo está la situación. Y con eso queremos empezar, Paulina. ¿Cómo ve el momento político del Ecuador en estos momentos? Evidentemente, lo que ha sido notorio para todos y todas es que estamos en un ambiente preelectoral, casi electoral. Ha transcurrido una primera fase en la que las organizaciones políticas, en muchísimos de los casos, tuvieron dificultades incluso a la hora de inscribir sus candidaturas. Por ejemplo, la propia coalición UNES, la organización política Justicia Social, Podemos, que pareciera que se hubieran quedado fuera de la contienda electoral, pero que al día de hoy sabemos que estarían dentro de la papeleta electoral con sorpresas además, como Álvaro Noboa, que es uno de los candidatos, se esperaba que no lo sea, pero en general ya en una segunda fase en la que todos los candidatos y candidatas están prácticamente calentando motores para comenzar una campaña que ha sido de hecho anticipada, pero que al parecer comienza a partir de este segundo momento político en la campaña electoral. Vamos a hablar precisamente sobre la incursión de Álvaro Noboa, ya mismito, sino que vamos a ir poco a poco para ir calentando un poco la situación. Usted hablaba precisamente sobre las campañas. ¿Se puede formar un candidato, por decir de alguna manera lo que se me viene a la mente, Javier Hervas, que es uno de los personajes relativamente nuevos? ¿Puede formarse un candidato en poco tiempo o cuánto tiempo necesita una imagen para lograr el objetivo de ser presidente? Bueno, en general las redes sociales han permitido que la forma o las estrategias de posicionamiento de marcas y en este caso de candidatos y candidatas se pueda desarrollar a partir de 2 o 3 meses con algunos elementos sobre la base de la publicidad digital. Y desde esa manera se construye un candidato. Eso ha pasado con muchísimos de los candidatos y candidatas. Y también hay otras formas a través de la famosa figura del outsider, que hace que efectivamente en un escenario donde estamos cansados de la política, cansados de los mismos de siempre, viene una figura, que es lo que ocurrió con Rafael Correa, por ejemplo, que Claro. plantea una dinámica distinta de hacer política, un mensaje que es el que necesitábamos escuchar y sin haber sido conocido en la arena política, pues puede llegar inclusive a ser presidente de la República. Entonces, como tal, dependerá de muchísimos factores, del ambiente político, del humor ciudadano también, y desde esa perspectiva, pues las teorías de los outsiders también nos han puesto a pensar en muchísimos de los casos hasta qué punto se debe o no se debe construir esta candidatura. Construir un político, en cambio, es diferente y amerita otro análisis también. ¿Y cuál considera usted, Paulina, que en estos momentos podría ser el llamado outsider? ¿O hay uno o dos? Yo no sé si podríamos hablar de outsiders. Quizá el candidato a la presidencia por parte de la izquierda democrática, que es el que usted ha mencionado en este momento, es una figura nueva, pero la composición de un outsider, que es alguien que viene fuera de la arena política, tiene que tener algunas características que no necesariamente son únicamente que sea nuevo en política, ¿no? Sino que reúna otros elementos que tendrían una capacidad o permitirían promover un liderazgo suficiente como para transformar y patear de alguna manera el tablero político y generar condiciones para llegar a la presidencia de la República. ¿Isidro Romero podría ser un outsider, el señor Isidro Romero? Él ha estado fuera o sea, ciertamente ha estado algo fuera de la arena política, no obstante ha sido una figura pública, una figura conocida, dirigente deportivo, no siempre tan distante de la cuestión política, entonces no es que esté tan fuera, ¿no? Yo en la realidad no creo que estemos frente a outsiders
en el ámbito electoral, ni siquiera Andrés Arauz se podría considerar un outsider, a pesar de que sale prácticamente el anonimato, sino más bien una estructura de organizaciones políticas que ya vimos en el 2019, vimos en el 2017 y estamos viendo prácticamente desde el 2007 en el Ecuador. Es decir, básicamente podríamos mencionar que outsiders tal cual no existiría en este momento en el panorama, ¿no? Y Andrés Arauz, por No, más nuevo que sea, bueno, viene arropado de un grupo político que tiene gabaje en el país, ¿no? así es, son procesos que vienen desde hace los últimos 10 años, 12 años. Me parece que la figura de outsider desde el punto de vista político, desde el punto de vista de alguien que definitivamente nunca ha estado en esta arena electoral disputándose el poder político, lo vimos en el 2006 con Rafael Correa y en este momento lo que vemos es representantes de tendencias marcadas dentro de la arena política. En el caso de Isidro Romero, inclusive a través de la organización Avanza, una figura conocida en el ámbito deportivo, pero no necesariamente un outsider. Usted decía, Paulina, hace pocos minutos las redes sociales, ¿no? Que se podría construir un candidato. Pero ¿qué tan real es el impacto que puede tener un candidato en redes sociales traducido, Paulina, al mundo tangible? Por ejemplo, el señor Juan Fernando Velasco hoy se posiciona como segundo en gasto de publicidad en Facebook. Entonces, ¿qué tan real es eso versus la calle, por decirlo? Siempre será necesario en una campaña electoral visitar los territorios. Hay tres formas en las que las estrategias electorales en el nivel profesional se trabajan, como usted lo sabe, Nelson. La primera es una estrategia de terreno, es decir, ese puerta a puerta, el caminar, el hacer las reuniones, los mítines políticos, que ha sido la forma tradicional de hacer política a nivel mundial, no solamente a nivel ecuatoriano. Está la estrategia que se llama de aire y que tiene que ver con la presencia o la participación de forma, en calidad de entrevistado en los medios de comunicación social tradicionales y también a través de la publicidad electoral y por supuesto estrategias nuevas como la del ciberespacio que permite en este momento de forma menos costosa que la publicidad en medios de comunicación tradicionales amplificar de mejor manera, llegar a usuarios que se podrían llegar o no se podrían llegar a través de los medios de comunicación tradicionales. Estas formas de hacer campaña ciertamente las vamos a ver también en este proceso electoral. Esa es la tónica de campaña que estamos viendo en los candidatos y candidatas y una participación en las redes sociales. ¿Cuál es el éxito en general del marketing digital, marketing político digital? Pasa por la posibilidad, a diferencia de los medios tradicionales, de microsegmentar los mercados y hacer uso de otras herramientas de investigación política como el Big Data, o como los mecanismos que da Facebook o da Twitter o da LinkedIn o Instagram para poder segmentar y conocer más allá de la edad, lo demográfico, edad, sexo, lugar de origen, temas relacionados con intereses, aspiraciones. Creo que desde el 2016, con lo de Cambridge Analytica, esta forma de hacer política en las redes sociales es algo que ha permitido a candidatos que podrían ser poco conocidos identificar y segmentar mejor a sus mercados y de esta manera hacerse conocer de una forma más rápida que lo que harían de forma tradicional en 1 o 2 años, que es lo que se ha planteado que se necesita para que un candidato pueda hacerse conocido y postular a una elección de asamblea o de presidencia de la República un poco más de tiempo. Sin embargo, creo que también esos temas tienen un límite, como usted lo ha dicho, Nelson, lo vemos ahora en la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump aprovechó toda la estrategia de Cambridge Analytica, se hizo con la presidencia de la República en 2016, pero ahora, a pesar de esa estrategia de campaña que nuevamente se aplicó, vemos que John Biden le ganó las elecciones, lo que nos hace pensar en realidad que los temas relacionados con la ciencia política, con la sociología y con la politología aplicadas a las estrategias de campañas electorales todavía están vigentes y que no todo es Big Data y no todo son las redes sociales. Claro, definitivamente es un complemento, ¿no? Es llevar la cosa a la par. Ahora no podemos desaprovechar o no pueden hacerse tampoco de la vista gorda un candidato en el tema de la tecnología, pero tiene que estar sustentado en algo tangible, en algo real, luego cuando ya ganan. Usted hablaba hace unos minutos de Álvaro Noboa. Álvaro Noboa entra, aparentemente, vamos a ver cómo termina la cosa, a la lid electoral. ¿Usted cree que él viene a patear el tablero?
No sé si a patear el tablero, porque finalmente Álvaro Noboa estuvo en conversaciones de lo que sabemos con algunas organizaciones la centro derecha, básicamente. Entendemos que hubo un acercamiento con el Partido Social Cristiano sin ningún resultado y con otras organizaciones políticas frente a al hecho de que él perdió su tienda política para postularse por su propia organización. Sin ningún resultado. Yo me imagino que pasa también por los números electorales de encuestas que seguramente se corrieron para conocer cuál es la posición exacta de Álvaro Noboa, de Cristina Reyes, y a partir de esos procesos, el propio Álvaro Noboa decidió renunciar a la presidencia de la República Claro. para apoyar la unidad de la derecha con Guillermo Lazo, y ahora cambia de opinión y toma la decisión de postular por justicia social. Entonces, ciertamente eso pasa por investigación política, por números electorales, por resultados de encuestas. En algún momento le hicieron pensar que para enfrentar al binomio Arauz-Rabascal se necesitaba una coalición de derecha, una unidad de la derecha que permita enfrentar ciertamente al potencial arrastre electoral que se podría dar desde UNES. A partir de esa decisión, causa sorpresa ciertamente que Álvaro Noboa ahora haya decidido postularse a la presidencia de la República. No sé si sus números, después de haber renunciado públicamente a postularse como candidato, hayan mejorado o hayan permitido promover una posibilidad de llegar a una segunda vuelta en el caso de Álvaro Noboa, pero ciertamente es una tendencia que va a aglutinar, creo yo, el voto castigo para todas las demás organizaciones políticas. Álvaro Noboa no ha sido un político electo democráticamente, nunca ha sido candidato, pero jamás ha sido electo democráticamente, por lo que no tiene cuestionamientos como político, propiamente dicho. Si bien es cierto, todos sabemos que es un evasor de impuestos, existe en el imaginario el tema de que este candidato no ha estado involucrado en hechos de corrupción, de robo de la plata del Estado, y además de eso es un candidato que en muchísimas ocasiones causa burla, causa risa, pero que de alguna manera esa misma forma o esa misma representación ante la opinión pública que tiene podría hacer que muchos voten en forma de castigo por este candidato y no lo hagan, por ejemplo, por Guillermo Lazo, o no Claro. lo hagan por Jack Pérez, ¿no? No tanto el voto de Arauz, porque es un voto completamente diferente, es un voto eh, el duro que plantea la línea del progresismo, el voto blando que plantea también una necesidad de recuperar empleo, de recuperar bienestar, pero el resto del voto que no está con Arauz, que no es un voto relacionado con esta tendencia que va hacia la tendencia de centro y derecha, entonces obviamente va a votar por Alvarito por no votar por Lazo, o por Alvarito por no votar por Yacu, o por alguno de los otros candidatos que están también en esta estela de 17 candidatos que tenemos en este momento. Entonces sí vendría a dividir ciertamente los votos de la centro derecha y de alguna manera, por esa razón, supongo yo que Nebot y Lazo impugnaron el día de ayer la candidatura contra Claro. Álvaro Noboa, de tal suerte que no pudique esta alianza o esta coalición que se había planteado hace algunos meses y de la cual Álvaro Noboa también había sido parte. Claro, de una u otra manera sí causa un poquito de malestar para el sector, en este caso de Lazo, o su candidatura, ¿no? Porque viene a romper o viene a hacer mella de los votos que tal vez estaba consolidando. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido hasta el momento el binomio que más se ha conectado con el electorado hasta el momento? No, tenemos un electorado bastante complejo. Desde el año 2006 acá, las cosas en cuanto al comportamiento electoral han cambiado. Hoy en día, en el 2017, veíamos un electorado polarizado que apoyaba en misma línea a la tendencia, en ese caso representada por Lenín Moreno y la otra tendencia por Guillermo Lazo. Ahora vemos con los 3, casi 4 años de gestión que tiene Lenín Moreno, una posición completamente distinta de un electorado que de todas maneras continúa polarizado, la posibilidad de una tercera vía en los votos que podría representarse en una tendencia de izquierda, pero no necesariamente el progresismo de Arauz, que está ahí también un poco flotante. Y desde esta perspectiva, pues evidentemente, si hacemos una comparación a nivel latinoamericano e inclusive desde Estados Unidos, vemos un electorado que
ha votado por la derecha en anteriores procesos electorales, pero que ahora está bastante inclinado a votar por tendencias de izquierda o tendencias que promuevan un estado de bienestar. Es decir, que posiblemente, según las tendencias, lo que se ve en América Latina, el tema de Chile, el tema de Bolivia, el tema de Argentina, podría ser que esa misma corriente se aplique en el país y termine ganando un candidato de izquierda. Ahora, ese candidato de izquierda necesariamente es Arauz, puede ser Yacu Pérez, puede ser Javier Herbas. Bueno, en esa línea, retomando lo de Álvaro Noboa, creo que las posiciones de izquierda, las tendencias hacia el progresismo son cuestiones que sí van a influir en un electorado millennial y en un electorado X, ¿no? En la generación X, pero que en los Z, que son estos jóvenes de 18 años a 25 años y que están saliendo del colegio, que van a la universidad, que están más preocupados de cosas completamente distintas a la cuestión de la política, se van a decantar en muchísimos de los casos por candidatos como Álvaro Noboa, y eso va a determinar también el triunfo de una posición de izquierda o de una posición derecha. Lo decía hace rato Nelson, toda América del Norte y Latinoamérica está polarizada políticamente en estas dos posiciones y en estas tendencias, y en esa línea yo creo que sí va a haber triunfos de la izquierda, van a ser triunfos, en muchos de los casos podrían ser con primera o solamente primera vuelta, pero en la mayoría de los casos de una forma bastante cerrada, como ocurrió en Estados Unidos, y que va a marcar muchísimo cuestiones o hechos políticos, como en el caso del Ecuador, la presencia de un candidato que no se esperaba y que le va a quitar votos a la derecha, ¿no? Entonces, claro. ¿Y usted considera, Paulina, que en Ecuador podría... Se le fue el audio, Paulina? Parece que se le fue el audio o la conexión. ¿Sí me escucha? Bien, vamos a tratar de esperar a que Paulina recupere la conexión. Parece que hay un problemita de conexión. Se quedó la conexión de nuestra invitada, Paulina Mogrovejo. Ahora sí, ¿me escucha, Paulina? sí, le escucho. Ya, lo que pasa es que parece que se le fue el internet ahí, no sé qué pasó, no le escuchaba. Sí, acá usted se me quedó colgado. Ajá, se me Sí, quedó un parece poco que colgado bueno. acá también. Bueno, son Bueno. cositas del internet. Bueno, retomemos. ¿Usted cree, Paulina, que pueda darse una situación de una sola vuelta acá en el país? Es probable que las ecuatorianas y los ecuatorianos, visto lo que estamos enfrentando en este momento, con las decisiones que toma el gobierno del Ecuador, con la claridad que tenemos en el país sobre el cogobierno de Guillermo Lasso, sobre la forma de llevar adelante ese discurso, es un discurso, ni siquiera podemos decir populista, porque finalmente el populismo tiene contenido, ¿no? Sino un discurso vaciado de contenido, utilizando palabras coloquiales, refiriéndose o tratando al electorado como si fueran niños, como si fueran menores de edad o si tuvieran alguna situación en la que no se puede comprender una propuesta política y más bien se utilizan frases coloquiales, un poco jocosas, un poco burlescas. Eh, sí es cierto que va a haber un comportamiento electoral que podría permitir al candidato con mayor fuerza, que en este caso es Andrés Arauz, lograr un triunfo en primera vuelta electoral. Habrá que ver, hemos visto encuestas, pero creo que es muy prematuro para poder eh, sostener este tipo de encuestas en este momento, pero ha habido encuestas en las que sí hay 10 puntos de diferencia entre un candidato y el otro, y esto marcaría una posibilidad en el transcurso del tiempo por el debilitamiento de las campañas, tanto de Yacu Pérez, que lo vimos en una motocicleta que desafortunadamente tuvo un accidente y tuvo que Claro. suspender la campaña una semana, pero que podría estarse debilitando también su propuesta de campaña, su propia campaña y la de Guillermo Lazo igual, y esto podría abrir camino también para un triunfo electoral en primera vuelta. ¿Usted considera, Paulina, que cuando usted dice el tema coloquial, hablemos específicamente de las últimas declaraciones de Guillermo Lasso cuando estuvo en la tarima con Nebot y replicó el tema del yaque chichi? ¿Considera usted que eso, lejos de entrar en una situación positiva, le perjudica a Guillermo Lasso? ¿Por qué le perjudica
si de pronto esa picardía funciona en el electorado. Bueno, estamos en un contexto distinto. Evidentemente, el marketing político nos da a nosotros algunas recomendaciones con respecto a cómo llevar adelante una campaña y se dice que un candidato tiene que tener carisma, tiene que tener personalidad, tiene que tener una buena imagen y además de eso tiene que ser chistoso. Eso es lo que se recomienda siempre Claro. dentro de la estrategia de campañas electorales. Sin embargo, también es importante mencionar dentro de la comunicación política que la narrativa tiene que adaptarse también al perfil del candidato. Y el candidato Guillermo Lasso no siempre ha sido un personaje jocoso, un personaje chistoso, sino más bien ha representado para los ecuatorianos una de las más tristes y oscuras fases de nuestra historia nacional, que es el feriado bancario. Además de eso, es un banquero. Nosotros hasta este momento recordamos qué es lo que ocurrió con la banca en 1999 y cómo 3 millones de ecuatorianos tuvimos que salir fuera del país. Entonces, eso es lo que la gente tiene en perspectiva de Guillermo Lasso. Esa narrativa de la jocosidad, de lo coloquial, no necesariamente le calza en términos de comunicación política. Pero además de eso, estamos en un contexto complejo, Nelson, que es el contexto de la pandemia por COVID-19 y todos sentimos una emoción y no es necesariamente la alegría o la risa, sino el miedo. Y tenemos miedo de contagiarnos, tenemos miedo de morirnos, miedo de contagiar a nuestras familias, a nuestros padres, que son personas adultas mayores y que podrían morir a causa de la pandemia, miedo a no encontrar una cama de cuidados intensivos y tener un respirador para poder salvarnos la vida, miedo de que no haya una vacuna, miedo de no encontrar trabajo, miedo de que no podamos pagar las deudas y nos quiten la casa que hemos adquirido con crédito hipotecario. Entonces, ese tipo de circunstancias que estamos viendo en este momento y además que son responsabilidad de organizaciones políticas como Creo, que han votado conjuntamente con Moreno temas como la ley de apoyo humanitario, que más que humanitaria ha sido una ley que propende a una potencial crisis humanitaria, y eso coincido, por ejemplo, con Arauz, de que en el futuro, 2021, podríamos inclusive enfrentar una crisis humanitaria en el Ecuador. Entonces, evidentemente, este tipo de expresiones, el sugerir que en medio de la crisis mejor uno se tome una cerveza, lo que da cuenta es que el candidato le importa muy poco lo que le pueda ocurrir a las ciudadanas y los ciudadanos, y esto, en términos de comunicación, no conecta necesariamente con la ciudadanía. Lo decíamos hace un momento cuando hablábamos del outsider. Un outsider o un candidato que conecta con la gente, que tiene la atención de la gente, es aquel que tiene la capacidad de conectar con las necesidades, los intereses, las aspiraciones y sobre todo los sentimientos del electorado. Y este tipo de prácticas lo que hacen más bien es conectar, pero desde una perspectiva negativa en las ciudadanas y los ciudadanos, y evidentemente esto le está pasando factura a Guillermo Lasso en su campaña electoral. Sí, definitivamente, definitivamente usted dio en el clavo cuando dijo el tema de que no es chistoso. Entonces, creo yo que hasta para hacer una broma, hasta para hacer un chiste, hay que tener cierto sentido del humor, hay que tener cierta experiencia. Siempre he dicho que, no, que el humor es algo muy serio. Y tal vez por ese camino Lasso rompe o golpea y no se la cree, ¿no? Es como decir, ¿y este man de dónde me salió? ¿Por qué así? Si él no ha sido así. Y rompe ese esquema que ha sido prima de su característica política. Paulina, ¿cuánto peso tiene en esta competencia el empuje de un líder político en territorio, como es el caso de Nebot, que lo está empujando a Lasso, y el caso de Correa, que no está en territorio, sino de manera virtual, que empuja a Arauz? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí es importante mencionar que, en efecto, cuando se trata de candidaturas a la Asamblea Nacional, que es lo que se va a decidir en territorio, además de la presidencia de la República, eh, la presencia de un candidato presidencial, valga la redundancia o la cacofonía ahí, eh, apoya o ayuda muchísimo a la hora de votos como este, que va a ser además un voto en plancha. Desde esa perspectiva, el tema con Lasso, con Correa, con Yacu Pérez va a ser fundamental a la hora de la elección de asambleístas provinciales. En el campo de la presidencia o la carrera por la presidencia de la República, vemos, por ejemplo, a Andrés Arauz, que en este caso, al ser nuevo en política, al no tener una participación histórica como candidato, una carrera siendo asambleísta y luego vicepresidente o presidente como candidato,
va a necesitar ciertamente del apoyo de Rafael Correa, quien desafortunadamente se encuentra fuera del país. Y como usted lo dijo al inicio de esta entrevista, las campañas en tierra son bastante importantes, son fundamentales todavía a la hora de conectar con el electorado. Entonces, eso creo que sí puede jugar en contra. Por esta razón, me parece que Arauz ha hecho una suerte de recorridos a nivel nacional para que lo conozcan a él como candidato, para que sepan quién es, para que vean su cara y para que sepan además que es el candidato de Correa. Es la forma en la que se ha trabajado con la finalidad de fortalecer la presencia de Correa que no está en el país y ha sido a través de hacerse, de irse haciendo conocer poco a poco. Correa ha llevado adelante una campaña, especialmente en medios alternativos, en la que ha sido entrevistado en muchísimas de las ocasiones. Eso ayuda, pero ciertamente va a depender mucho de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal el tema de llevar adelante una campaña electoral, afortunadamente digo, apoyados por una marca que es Rafael Correa, pero de todas maneras sin la presencia física de él. Pasó en Bolivia, Evo Morales estaba en Argentina, mientras Arce hacía campaña, fue muy fuerte la presencia de él, especialmente en medios de comunicación social alternativos, eso ayudó mucho, pero fundamentalmente el triunfo de Arce pasó por su tradición y su referente o su referencia como ministro de Economía, un ministro eficiente, un ministro que sacó adelante el país y eso fue recordado también por los bolivianos. En el caso de Arauz, entiendo, se quiere aplicar la misma estrategia, pero evidentemente a él tiene que conocerlo más, Arce era más conocido. Sí, definitivamente van a tener que esforzarse. Y lo que decía usted del expresidente Correa es totalmente cierto. Es decir, usted abre Facebook y usted abre YouTube y Correa está, creo que debería hacerse youtuber, está perdiendo plata ahí el expresidente, debería hacerse youtuber y empezar a monetizar y ganar plata con Google. Eh, Tengo una consulta, algo para usted. Usted más o menos, según lo que me he escuchado en estos minutos de conversación, el correísmo, representado en Arauz, es quien tiene o tendría más chance de ganar la presidencia. Ahora, ¿cómo puede analizar usted que el correísmo tenga esa posibilidad cuando su líder tiene, por ejemplo, 34 juicios en su contra? ¿Cómo entender ese fenómeno? Juicios de un lado, pero apoyo popular por el otro. Háblenos de eso. Bueno, es sencillo. El problema con Rafael Correa es nuestra cultura ecuatoriana, es una cultura leal, una cultura solidaria, y no por esto quiero decir que es una cultura que no piensa y que sigue al líder por encima de todas las cosas, sino que es más bien un país en el cual tenemos valores bastante arraigados como la lealtad y la solidaridad. Recordemos lo que ocurrió en el año 2016, en abril, cuando ocurrió el terremoto en Manabí, cómo nos movilizamos las ecuatorianas y los ecuatorianos, entregando atunes, arroces, yendo a la zona cero para apoyar a nuestros hermanos de Puerto Viejo que estaban pasándola bastante mal, igual en Esmeraldas y en otras ciudades del país. Y luego vamos a octubre de 2019, cuando el movimiento indígena salió a la frente, cuando los transportistas prácticamente renunciaron a la movilización, se alzó el movimiento indígena, ocuparon la ciudad de Quito, y lejos de pensar, como se quiso posicionar la idea de que querían destruir la ciudad y que los quiteños estaban en contra, el país entero se movilizó con comida, con raciones, con donaciones para poder sostener esos 13 días a los indígenas que estaban al frente. Creo que además de esa fortaleza que hubo en octubre de los manifestantes, también fue sostenida esa movilización indígena como producto de la solidaridad que se produjo a nivel nacional, con prácticamente manteniéndolo, sosteniéndolos estos 13 días con comida y con medicinas. Entonces, ese tema nos da cuenta de cuáles son los valores que tiene el Estado ecuatoriano y que además no es un pueblo necesariamente que desconoce o que no se da cuenta de los temas de la política, que no le interese la política es una cosa, pero no se da cuenta de lo que pasa es otra. Entonces, ¿qué ha pasado en el contexto de nuestro país? Ha pasado que vemos un presidente de la República que no ha realizado ninguna obra, que ha pactado con la derecha, que ha generado decretos y acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que ha sacado de sus trabajos a servidores públicos, que no le paga a los médicos, que tiene una vicepresidenta que se va fuera del país solamente para conocer al Papa sin ningún resultado en cooperación internacional,
que tiene una ministra que además de las cosas que se cuestionan, utiliza un helicóptero para irse a la playa con su pareja. Todas esas cuestiones de alguna manera dan cuenta de que el gobierno de nuestro país no está respondiendo necesariamente, pero además que ha actuado en una conducta totalmente incoherente y desleal para con el antiguo presidente de la República, Rafael Correa. Entonces, es evidente que en el país no se trató de una judicialización de hechos de corrupción necesariamente, sino de una persecución política, porque el caso Sobornos, si nosotros lo revisamos, no hace falta ser un experto penalista para entender que por $6,000 que se depositaron en la cuenta del presidente de la República, eso no puede generar o no puede demostrar que han sido 70,000 millones de dólares, que era lo que se decía que se ha publicado al Ecuador. Entonces son estos elementos que hacen que Rafael Correa y en este caso el correísmo, que es como se ha mencionado de forma despectiva a este movimiento político, se victimice y ante los ojos de la opinión pública aparezca primero como un espacio de persecución, como perseguidos políticos por un lado, como una organización política que no puede llevar adelante, encima tratan de proscribirlos en el Consejo Nacional Electoral, no les dejan participar en elecciones, y esto ciertamente en el marco de nuestros valores como ecuatorianos cala, no solamente en la perspectiva racional, sino también en la perspectiva emocional. Y el otro tema es que la gente compara cómo era el Ecuador, el estado de bienestar que teníamos hasta el año 2017 y cómo es el estado neoliberal que tenemos en este año 2020. Entonces también eso hace que muchos de los detractores o gente que no estaba necesariamente de acuerdo con Correa, que consideraban que su liderazgo era un poco autoritario, ahora consideran que es necesario retornar a estas políticas de bienestar porque es la única forma de resolver los temas que están vinculados a empleo, a salud, a educación, a becas, a poder estudiar en el exterior, a tener inclusive mejor circulante, en este momento no lo tenemos. Es decir, que básicamente lo que se había mostrado hace unos meses, cuando se hablaba del perfil de un candidato, que decían que el pueblo ecuatoriano estaría totalmente dispuesto a votar por alguien de carácter fuerte. Es lo que hoy podemos evidenciar, ¿no? Que si bien la crítica mayoritaria era que Correa tenía un carácter prepotente, grosero, etcétera, etcétera, no termina reflejando en términos de votos o de elección cuando se enfrentan a un gobierno que, no siendo, por decirlo, fuerte o bravo, no termina beneficiando a la gente, ¿no? Entonces ahí es cuando hay esta comparación y termina beneficiándose Correa o la Revolución Ciudadana o el correísmo, como también se denomina. ¿Usted cree, Paulina, que Lenín Moreno ha pavimentado el regreso de Correa? Yo creo que Lenín Moreno ha servido de instrumento para una transición del estado de bienestar en el que vivíamos y que hablábamos hace un momento a un estado neoliberal. Entonces, lo que hemos vivido en estos 3 y casi 4 años ha sido una práctica, una política de desmantelamiento de la institucionalidad que nació con la Constitución de la República, el tema de la planificación, por ejemplo, el asunto del financiamiento a derechos sociales, el destino de los recursos públicos a educación, a salud. Recordemos cómo se han despedido maestros, se han despedido médicos, se han despedido el tema de la vivienda, por ejemplo, es algo que jamás se cumplió como oferta de campaña, Claro. sino más bien hemos visto progresivamente cómo fue un gobierno de Moreno que empezó con líderes como Ricardo Patiño como consejero, Paola Pavón, ministra de Gobierno, eh, eh, y otros perfiles técnicos y políticos que provenían del correísmo y que de a poco fueron renunciando a sus espacios dentro de Moreno y él fue sustituyendo a estos ministros, a estos consejeros, a estas autoridades por representantes del sector de la banca. Por ejemplo, sustituir a Mario de la Torre con Richard Martínez, que fue el representante de la Cámara Empresarial, y sostenerle a Richard Martínez, que no tiene nada que ver con el correísmo, por ejemplo, da cuenta de cómo ha evolucionado la política de Moreno en la transición hacia este estado de bienestar hasta el modelo neoliberal. Entonces, en teoría, esto no necesariamente significa que haya una intención, que era lo que se decía en algún momento, de pavimentarle el camino a Correa para que pueda regresar como el héroe, como el que salvaba al país, sino que es un efecto colateral de este modelo de transición al neoliberalismo que estamos viviendo
y que es un modelo económico que primero no se ha podido implementar nunca en el Ecuador, ¿no? Recordemos cómo cayeron presidentes de la República por implementar eso mismo que ahora quiere hacer Lenín Moreno, y que de alguna manera la ciudadanía rechaza y rechaza con absoluta claridad. Y esta es la razón por la cual pues, se rechaza Moreno, se rechaza Guillermo Lasso y se abre también la posibilidad de que Andrés Arauz, como candidato de Correa, pueda regresar a desmontar nuevamente, a pasar a otra nueva transición de regreso o de recuperación, como dicen ellos, de la patria o del futuro, que es volver al estado de bienestar. Sí, definitivamente, donde mete la mano el FMI hay problemas. Nosotros hicimos un video que se llama El Tío FMI, que está en el canal de YouTube. Las señas de éxito del FMI son bastante contadas y dispersas, y han sido generalmente cuando el país no ha cumplido o no ha tratado las reglas al pie del cañón. Ahí fue que han tenido medio éxito. Paulina, pasemos a otro tema. Pasemos al tema de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La ministra de Gobierno está a las puertas de ser cesada en sus funciones y tal vez salga, pero se la va a llevar gratis o de manera cómoda, pues su principal acusación es el uso de bombas lacrimógenas caducadas. Sin embargo, el tema del derecho humano de las víctimas no se está tratando en este juicio político. ¿Cuál es su criterio? No, el proceso a María Paula Romo, primero decir que no sabemos si en efecto va a ser destituida, porque ahí tiene a sus aliados del BADI y de CREO fundamentalmente que podrían marcar una diferencia entre acabar su carrera política o permitirle que siga hasta mayo y se alargue un poco más su agonía política, por Claro, decirlo de alguna manera. pero Paulina, le voy a hacer una puntualización. Es verdad lo que usted dice, y creo que están ahorita negociando, pero Ajá. sépalo usted y sepa la gente que nos está viendo. Si llega a salvarse la señora María Paula Romo con los votos de CREO, créalo, para valga la redundancia, que será la sepultura del movimiento. Así es, pero finalmente creo que pesan también otros intereses. María Paula ha sido la operadora principal de Lenín Moreno y lo dijo Guillermo Lasso, su contacto en el gobierno ecuatoriano, es decir, a través de ella se han coordinado muchas de las acciones que han llevado adelante y que forman parte de la que era la propuesta de campaña de Guillermo Lasso y que son fundamentales a la hora de determinar o consolidar el trabajo duro que han hecho durante estos casi 4 años de gobierno. Entonces, probablemente esto pueda marcar una diferencia en la decisión que se pueda tomar dentro de la Asamblea Nacional, que pesa más, el contacto de ella dentro del gobierno o su carrera política, que al final del día estamos viendo que en el marco de la campaña está cayendo también. Entonces, creo que ese es un elemento que lo están valorando también los de CREO. En el caso del BADI, hay muchas cosas ahí, mucho temor, creo, de señalamientos con relación al reparto de los hospitales, Claro. al tema de cómo se compraban votos y todo en este bloque. Entonces, evidentemente, como usted lo dice, vamos a ver qué ocurre, pero todo puede pasar. El comportamiento de la Asamblea ha sido bastante incoherente e ilógico en muchísimos de los casos, pero la respuesta evidentemente es que sus conciencias han sido contadas. Y eso hay que decirlo con absoluta claridad. Claro, y queda debiendo. Sí, y queda debiendo definitivamente la Asamblea en el sentido de, repito, tratar el tema por las bombas lacrimógenas y no por el asunto de los derechos humanos. ¿Cuántos derechos humanos se violaron, Paulina, en los eventos de octubre? Bueno, se violaron una gran cantidad de derechos políticos, fundamentalmente. Recordemos el derecho a la libertad de expresión. Para empezar, cómo fueron tratados los periodistas. Recordemos cómo un fotógrafo fue pateado por la policía en Montón por haber fotografiado lo que estaba haciendo la policía en el centro de Quito. Igual pasó con otros medios de comunicación social tradicionales y también medios de comunicación digitales, que fueron más afectados todavía en su derecho a la libertad de expresión. En el ámbito del uso de bombas lacrimógenas caducadas, primero el uso de bombas lacrimógenas vulneró el derecho a la integridad física de personas, mujeres especialmente, y también manifestantes hombres. El caso de Yajaira Urresta, por ejemplo, que perdió su ojo porque la bomba lacrimógena no fue lanzada hacia arriba como debería darse, sino como proyectil, que era la práctica que de acuerdo al informe de la CIDH se estaba realizando por parte de la policía ecuatoriana. Y si a esto le sumamos que las bombas utilizadas como proyectiles estaban caducadas,
Entonces, hablamos de poner en riesgo la vida no solamente de los manifestantes, sino también de los propios policías que estaban utilizando estas bombas, porque aunque la ministra de Gobierno diga que de acuerdo con la certificación del proveedor, esto lo único que hace es que se pierda la eficacia de la bomba lacrimógena, hay estudios internacionales que dicen que esa mezcla de cianuro con otras armas químicas eh, mezcladas cuando ya se encuentra vencida su fecha de expiración, podrían convertirse en armas letales, inclusive ponen en riesgo a quienes están utilizándola y quienes están al frente de estos gases lacrimógenos. Entonces, el derecho a la vida inclusive se ha vulnerado en este tema y también en la represión brutal de la policía, que luego mencionó la ministra Romo, que eran accidentes de tránsito, por ejemplo, haber sido lanzado de un puente, haber sido agredido de tal suerte que se vio afectado en su vida, el tema de disparar a escudos de cartón. Pues ese tipo de cosas vulneraron, como digo, libertad de expresión, integridad física, generaron discapacidades en muchos manifestantes, murieron muchos, tenemos un informe de la Defensoría que fueron 13 muertos en el marco de la represión de la policía, y son ciertamente temas que tienen que ser conocidos, que se ha pronunciado la CIDH, un organismo internacional independiente, y que también merece la pena que desde la Asamblea Nacional se puedan revisar de mejor forma. A mí me da muchísima pena que la única razón o la propuesta de juicio político haya sido únicamente el uso de bombas lacrimógenas caducadas, que sí es un problema grave, pero lo que ocurrió en octubre responde a una política represora del gobierno que quiso imponer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a la fuerza y con el uso de la fuerza, de la brutalidad policial para poder sostenerlo en vigencia. Eso es lo que debería ser discutido en la Asamblea Nacional y que lamentablemente no ha pasado por ahí. Claro, el informe de la CIDH también habla incluso no solamente de la afectación a los manifestantes, sino también a la misma policía. Hubieron también policías que resultaron con el ojo vaciado, y también el tema de la policía que fue retenida. Según su criterio en este tema, en este punto, ¿existió, hubo o no hubo secuestro de los policías en la Casa del Ágora de la Cultura? Bueno, hay que entender que la lógica, la cosmovisión indígena tiene una mirada completamente diferente de cómo restaurar los derechos de las personas que han sido vulnerados por alguien que forma parte de la comunidad. Y lo que ocurrió en ese momento, y que fue conocido por todo el mundo, fue precisamente eso, una necesidad de hacer sentir en carne propia a los policías las consecuencias de la brutal represión policial. Nosotros vimos las imágenes, si bien es cierto, hubo una retención arbitraria por parte de las personas que estaban dentro de la Casa de la Cultura, también vimos que no hubo señales de trato inhumano, cruel y degradante, y mucho menos señales de tortura, sino más bien les obligaron a pedir disculpas públicas, los pusieron frente a frente con las víctimas y luego les hicieron cargar los ataúdes, el ataúd de este líder indígena que murió como consecuencia de la brutalidad policial. Entonces, sí es cierto que hubo una retención ahí, pero que también es importante entender que una de las formas de justicia restaurativa que se plantea desde lo indígena es precisamente poner frente a frente a los agresores y a las víctimas Okay, y de esta manera lograr una reparación. Pero okay. eso no se está mirando necesariamente desde la perspectiva penalista del gobierno ecuatoriano, sino que para la verdad oficial lo que fue eso es un secuestro que vulneró los derechos de periodistas y derechos de policías que estuvieron retenidos injustificadamente dentro de las instalaciones de la Casa de la Es decir, Paulina, según lo que estoy entendiendo, y esto es importantísimo para nuestros amigos que nos están escuchando, dentro del análisis de los derechos humanos y el comportamiento del indígena, esa práctica de poner al causante, por decirlo, frente a la víctima, es una forma de expresión de ellos propia de su pueblo. Entonces, bajo su criterio, bajo lo que ellos estaban haciendo, era algo correcto. Claro, era una restauración del daño, que en este caso es lanzar la bomba lacrimógena o agredir físicamente a los manifestantes, o en este caso una forma de reparar el dolor por la pérdida de un dirigente que murió asfixiado por producto de una bomba lacrimógena. Es decir, estaba asfixiado, trató de huir de la bomba lacrimógena, en eso cayó al piso
se golpeó y de esta manera perdió la vida, ¿no? Evidentemente no podemos hablar de una cuestión directa de homicidio, de que la bomba lo mató ni nada de eso, pero fue producto de esta represión, de ir a zonas de ayuda humanitaria, que fue algo señalado por la CIDH, y lanzar bombas a universidades, a la Casa de la Cultura, que eran zonas donde estaban comiendo, donde estaban recibiendo asistencia, donde estaban siendo curadas las heridas, y en esta desarmados o desprevenidos vienen las bombas lacrimógenas y producen en este caso la vida de este líder indígena de Cotopaxi. Entonces, efectivamente, en lo comunitario, para poder restaurar el equilibrio, es necesario establecer mecanismos de justicia restaurativa. Por eso mirará usted, Nelson, que en muchas comunidades indígenas a una persona que roba le bañan con agua helada, le golpean con montes, con ortiga, le ortigan, y de esta manera se garantiza que esta persona no vuelva a repetir estos hechos. Lo mismo entiendo yo que ocurrió a lo interno y que explica la retención de periodistas en el caso de Freddy Paredes, por ejemplo, que desafortunadamente luego fue víctima de un piedrazo en la cabeza, que no sabemos si fue uno de los manifestantes, también, ¿no? Es una restauración para que los periodistas, una crítica, un cuestionamiento, enfrentar al periodista con la víctima de una desinformación, una información inexacta, y de esta manera hacer entender al responsable del daño al equilibrio comunitario que lo que hizo está mal y que necesita enmendar eso a través de un acto de expiación, un poco eso, ¿no? Claro, pero claro, al final de la historia, como decía usted, una reparación, pero una reparación, en este caso al señor Freddy Paredes, bastante dolorosa, porque imagínese usted un piedrazo en la cabeza, creo que no es nada bonito y definitivamente violencia con violencia no termina para nada Pero bien. no está muy claro eso, ¿no? Porque luego esto de la expiación fue a lo interno de la Casa de la Cultura, esta reparación fue a lo interno de la Casa de la Cultura. Cuando salió Freddy Paredes de ahí fue que recibió el piedrazo en la Claro. calle. Entonces, se decía inclusive que era un funcionario de la Secretaría de la Política, me parece, el que envió la piedra. Eso no se ha investigado. Y es una de las cosas que es importante mencionar. Este tipo de cosas no se ha investigado. También hubo denuncias de mujeres policías que dijeron que fueron manoseadas, Así que es. fueron tocadas por manifestantes, y que hasta este momento no tenemos resultados tampoco de esa investigación. Entonces, evidentemente, hay que investigar a los responsables, a quienes hacen actos violentos, a quienes abusan de las mujeres policías, hay que investigarlos, pero no hay que confundir este acto de reparación que ocurrió en la Casa de la Cultura con estas prácticas, inclusive delincuenciales que ocurrieron en el exterior. Claro, ¿cree usted, Paulina, que hay una especie como de que me importismo de parte de la ministra al momento en que cuando sale solamente pone a la policía de su lado, pero se olvida, por ejemplo, de reparaciones como a los periodistas o como a ciudadanos o como a los propios manifestantes, Paulina, porque al final del camino el derecho a la manifestación está consagrada en la Constitución, no al vandalismo, por supuesto, pero hubieron afectados como la señorita Urresta, que estaba en una manifestación pacífica y que le vaciaron el ojo. Entonces, ¿cree usted que sí hubo una apatía hacia ese otro sector y María Paula buscó mejor concentrarse en el lugar o en el sector que podía protegerla, que es decir, el gobierno y la policía? Ciertamente, creo que ella tiene clara una misión que se ha planteado y es precisamente garantizar que la Policía Nacional se encuentre contenta, se encuentre feliz con su gestión y que de esta manera garantice el respaldo que necesita el gobierno, un gobierno que no tiene ninguna legitimidad social y que solamente cuenta con el monopolio de la fuerza para poder sostener sus políticas neoliberales. Entonces, esa es la misión principal de María Paula Romo, sacar adelante leyes como la de apoyo humanitario, tener a la policía como aliada fundamental del actual gobierno, asegurarse de que la organización policial esté en mejores condiciones. Y esto explica también cómo ella ha enfrentado este juicio político que se ha presentado ahora, que ha defendido con tanta tenacidad a la institución policial y siempre lo hace. Nosotros recordamos en muchísimos de los casos situaciones que han sido cuestionadas, actuaciones de la Policía Nacional que han sido cuestionadas y que ha sido la ministra Romo la que ha salido al paso a defender a la institución policial y por esta razón inclusive fue condecorada en señal de respaldo público en estos días, después Sí, sí, sí. del informe de la Comisión de Fiscalización. Entonces ella tiene esa misión, proteger y garantizar que la policía siga siendo aliada del gobierno y temas relacionados con la garantía
los derechos, siempre y cuando no afecten la institución, en este caso policial, y los intereses del Ministerio de Gobierno, pues son judicializadas, pero hay otras que no necesariamente lo son, precisamente para no poner en riesgo esa alianza, ese acuerdo que se tiene, ese respaldo sobre todo que tiene el gobierno ecuatoriano de la Policía Nacional. Paulina, el cierre en esa época convulsionada de octubre, el cierre del puente de la Unidad Nacional, el cierre del aeropuerto, el mandar a los indígenas al páramo, ¿eso cuenta desde su perspectiva y experiencia como una violación a los derechos humanos? Desde luego, primero en la protesta social, es decir, los ecuatorianos en general tenemos derecho a protestar, es parte de la libertad de expresión que es coartada por parte del gobierno cuando reprime un ejercicio legítimo de protesta social. La CIDH inclusive ya lo dijo en el informe que hizo en enero del 2020, que el diálogo es lo que debe prevalecer y que el uso de bombas lacrimógenas debe ser la última, un caso excepcional cuando ya se ha demostrado fehacientemente que las manifestaciones en realidad fueron violentas, lo cual no se ha podido demostrar porque ni siquiera se ha investigado de dónde provino la violencia. Entonces, ahí tenemos como una primera violación del derecho a la libertad de expresión, luego el derecho a la libre movilidad, el término, los indígenas se vayan al páramo, no solamente que es racista y que ya es totalmente reprochable y que le costó la candidatura a Jaime Nebot, también es una restricción del derecho a la libre movilidad de ciudadanos ecuatorianos. Es decir, una de las cosas interesantes como para la ciencia política que se dio en la paralización de octubre es esa disputa entre, primero, regiones, ¿no? La costa, Guayaquil fundamentalmente, con Jaime Nebot y su política regionalista, y cómo segregan por cuestiones raciales o de lugar de origen a otros ecuatorianos, y también la posición del movimiento indígena del Estado plurinacional, cuando declaraban zonas de territorio indígena y hacían los temas relacionados con estados de excepción propios, y cuando Vargas habló inclusive de un ejército propio, hubo esa disputa también que se expresó como respuesta de Nebot con el tema de que se vayan al páramo. Entonces, claro, los clivajes, el regionalismo, pero sobre todo esa consideración de que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera clase en función de su origen étnico y también de su condición socioeconómica. Eso quedó súper ratificado en estos temas del mes de octubre. Y luego el bloqueo de puentes y todo, que además es un atentado contra los bienes públicos, porque no se puede bloquear servicios públicos como el transporte, con finalidades políticas, muchísimo menos, pero claro, es un tema que tampoco fue investigado y que merece una investigación porque sí constituye una vulneración al derecho de movilidad y el derecho al acceso libre de servicios públicos. Paulina, y en ese caso nadie ha dicho nada, nadie se ha manifestado, no ha pasado absolutamente nada. Ellos, recuerdo tanto que bloquearon el puente de la Unidad Nacional para que los indígenas no entren a Guayaquil, y no les importó causar malestar no solamente a los indígenas, sino a todo un país que quería ingresar por acciones de comercio, por vida, por trabajo a Guayaquil. Y ese punto nadie lo ha tocado. Así es, o sea, no ha sido investigado, como tampoco fue investigado el bloqueo que se hizo al avión de Iberia que venía con tripulación para poder repatriar a españoles que estaban en territorio ecuatoriano. Es decir, esas cosas no han sido investigadas, el gobierno se hace de la vista gorda, no ha establecido una judicialización, una investigación, como sí lo ha hecho en otros procesos. Por ejemplo, lo que pasó con el monumento a Isabel la Católica y que fue liderado por Leonidas Cisas, que fue inmediato, ¿no? Claro. El monumento en la ciudad de Quito y que fue judicializado inmediatamente. No pasó lo mismo con el bloqueo del puente de la Unidad Nacional y tampoco ocurrió con el bloqueo del aeropuerto del avión de Iberia. Entonces, claro, la justicia es selectiva, es discriminadora, la fiscalía actúa con mucha rapidez contra los adversarios políticos del régimen, pero con mucha lentitud con los aliados políticos del régimen. Es algo que también merece atención porque no es solamente un tema de políticos, sino cómo se está garantizando los derechos y qué precedente estamos dejando también a nivel nacional con respecto a quienes son sujetos de control y de fiscalización penal a cargo de la fiscalía, quienes son únicamente personas intocables, en este caso en el marco de su posición política y sus alianzas con el gobierno. Sí, definitivamente temas que podríamos quedarnos horas y horas conversando, pero el tiempo es terrible. Paulina,
para despedirnos un poco del programa, hablamos sobre el análisis político, sobre el panorama, las elecciones, hablamos también sobre el tema de octubre y los derechos humanos. ¿Qué le resta al Ecuador en estos meses? ¿Qué espera el país? ¿Qué espera el ecuatoriano encontrarse con un nuevo gobierno? Que a propósito, Paulina, va a tener que enfrentarse a un país devastado. Así es, bueno, los ecuatorianos y las ecuatorianas tratar de sostenerse primero y resistir, creo que es lo primero que hay que hacer en el país estos 2 meses de pandemia y que además coinciden con el fin de año, ¿no? Muchos de los ecuatorianos están pensando en este momento cómo van a sortear diciembre, los gastos de diciembre, las necesidades y las cuestiones emocionales también de diciembre, ¿no? Eso nos va a tener a nosotros con un humor bastante complejo, vamos a tener una perspectiva muy pesimista del porvenir, que es algo que deben atender también los candidatos en la campaña que inicia en el mes de enero. Y luego tendremos que esperar atentos a una vacuna, también hay mucha incertidumbre alrededor de eso, y promover y exigir de los candidatos y del gobierno ecuatoriano políticas que nos saquen de esta crisis, que generen empleo, que generen consumo, que se generen circulante, que es una de las cuestiones primarias que nos van a permitir evitar una crisis humanitaria que yo coincido, como dije hace rato, que podemos estar viviendo en el próximo año y que no se puede permitir. Así que lo primero que nos espera es resistir y luego tratar en lo posible de votar racionalmente por la mejor opción que nos permita en realidad salir de este problema, salir juntos de esta crisis económica, sanitaria, política, moral en la que estamos viviendo. Paulina, pero al final de la historia, votar, ¿no? Porque todavía hay gente que está muy indecisa, ¿no? Y que de pronto puede ir y coger y anular el voto. El llamado de pronto para esas personas para que definan su voto. ¿Qué tan importante es votar, Paulina, y no hacerse también como ciudadano el loco y decir, no, no me importa la política, no me interesa, cuando realmente es lo que va a definir nuestro futuro? No, así es, usted lo ha dicho, Nelson, hay que salir a votar, es difícil, va a ser difícil además en contextos de pandemia. Decíamos hace un rato, hay miedo del contagio, pero es fundamental ir, ejercer el derecho al voto, tomar una decisión consciente, una decisión racional, una decisión que nos permita mejorar las condiciones que estamos viendo en el Ecuador. Un voto que no sea solamente por el caudillo al que aprecio o el que creo me cae bien, o un voto en contra del caudillo que me cae mal, sino fundamentalmente un voto que nos permita a todos salir de esta situación en la que estamos viviendo y que podamos llevar adelante una transición que oriente al Estado ecuatoriano a mejores condiciones de vida y a evitar sobre todo una crisis humanitaria. Muy bien, ha sido, mis queridos amigos, Paulina Mogrovejo en esta mañana aquí en nuestro canal Hablando Claro. Es un análisis muy, muy chévere para que la gente lo pueda entender. No va a ser la primera vez que la vamos a tener aquí a Paulina para hablar de diferentes temas. Agradecido por la aceptación de la invitación. Y bueno, ya saben, mis queridos amigos, hacer la tarea como ciudadanos. Nosotros estamos haciendo entrevistas, vean las entrevistas, vean el análisis de expertos y que, bueno, uno también aprende porque no es que uno las sabe todas. Con la experiencia de profesionales como Paulina vamos aprendiendo. Tanto yo como ustedes también. Gracias y será, mis queridos pilluelines, hasta la próxima. Recuerden que tenemos satíricos y tenemos también noticieros en vivo para que puedan disfrutarlo. Nos vemos. Chau, chau.